Tengan ustedes y pues gracias por acompañarnos hoy en esta emisión número 782 de Política a la Mexicana, correspondiente a este jueves 28 de noviembre de 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Impuestos. No vamos a incrementar los impuestos ni vamos a crear nuevos impuestos, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña y ya electo y casi en los primeros meses de su mandato, de su sexenio. Pero pues resulta que una cosa es lo que él dice con sus otros datos y otra cosa es lo que le recomiendan quienes de esta situación de las contribuciones saben, y sobre todo en tiempos de crisis para cualquier país, no solamente para México. Y el Fondo Monetario Internacional, que decíamos, incluso por esta situación de crisis que está viviendo la economía mexicana, unos dicen que, pues, que no hay problema, que no hay peligro, que hay recesión, otras no, que hay simplemente inmovilidad, en fin, que les comentábamos cómo el Fondo Monetario Internacional le redujo el monto de los créditos a que tiene derecho México de acuerdo a sus convenios con el Fondo Monetario Internacional. Le redujo el crédito y ahora lo último que dijo el Fondo Monetario Internacional en una recomendación constructiva al gobierno mexicano es que para el 2020, debido a la proyección que lleva la crisis económica mexicana, pues tendrán que analizar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, analizar la posibilidad de incrementar impuestos e incluso crear nuevos para poder balancear la crítica situación. De lo contrario, dicen, México va a enfrentar problemas muy graves. ¿Y a qué viene esto? Bueno, pues simple y sencillamente porque el presidente no acepta, rechaza, desprecia, menosprecia y hasta agrede a quienes le recomiendan lo que en política financiera debe hacerse, y quienes lo dicen saben de política financiera. No es que tengan el poder de un presidente de la República, pero sí tienen la capacidad intelectual y la experiencia para poder decir esto debe hacerse así. Bueno, pues no es nuevo esto de los impuestos. Ya recuerdan ustedes que el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa Macías, le había dicho al presidente que cuidado con sus proyectos de gobierno, porque había programas como los sociales, electoreros esos, que no eran recomendables meterles tanto dinero, porque en primer lugar no resuelven la pobreza como él la quiere resolver de la noche a la mañana, y por el otro que no son recursos que generen ganancias, sino simplemente votos, y en consecuencia pues no era lo que México apostarle a eso, sino invertir en cuestiones que pudiese, hagan de cuenta, un fondo revolvente que deje en ganancias y recuperable la inversión para llevarla a otros sectores. Pero no hizo caso y finalmente, como sabemos, Ursúa terminó renunciando porque al establecerse el plan económico del gobierno, pues él hizo uno, el presidente hizo otro más demagógico que financiero, y optó por irse Carlos Ursúa, y quedó en su lugar Arturo Herrera, que era subsecretario de Ursúa, y pues a la medida, una caja de resonancia a la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ya como subsecretario lo había ninguneado cuando fue a Nueva York y dijo ante los inversionistas extranjeros que pues él no le miraba viabilidad al proyecto de la refinería de Dos Bocas. Públicamente lo desmintió y aguantó a pie firme Arturo Herrera. Después dijo que ya vista la situación de problema financiero que enfrentaba nuestro país, que pues él consideraba que había que regular hacia arriba la edad jubilatoria. También dijo el presidente que él, mientras él fuera presidente, no iba
a regularse, a incrementarse, cuando ya sabemos, lo hemos dicho, como el apoyo a los adultos mayores, que en el anterior régimen de los conservadores era de 65 y más, él lo incrementó a 68 y más. Pues o sea que sí se puede, como dicen, pero también en el caso de Arturo Herrera habló de la posibilidad de ajustar los impuestos, subir a la alza. Volvió a batearlo el presidente con ese su estilo tan diplomático que tiene, lo apabulló, lo exhibió públicamente y no va a haber impuestos, ni se aumentan los actuales, ni se crean nuevos. Y hoy, con lo del Fondo Monetario Internacional, bueno, simplemente le está diciendo al presidente que Arturo Herrera, su secretario de Hacienda, ahora, pues sí tenía razón. Y mientras tanto, pues a esperar, a ver en qué queda todo esto, sobre todo para lo que el presidente decida. Aquí no hay más voz ni más ley que la suya, que la propia, aunque, como sabemos, desgraciadamente a veces no hay elementos para que lo que él dice en realidad sea lo que él piensa que es, sino todo lo contrario, diría Luis Echeverría Álvarez. Cuando le preguntaron, oiga, y esto, pues ni para bien ni para mal, sino todo lo contrario. Y hablando de Echeverría, precisamente él hizo exactamente lo que está haciendo López Obrador. Regalaba dinero por todos lados, llegaba, decíamos, a un pueblo con la maleta llena, oiga, queremos aquí un puente, pues sí, cómo no, una branca, y ya le, oiga, pero es que por aquí no pasa un río, también lo vamos a hacer. Así demagogo, populista, y pues que nos pegó duro con una devaluación terrible, recuerdan, en ese gobierno 1978, pero con el presidente López Obrador ya decíamos, ya están tocando a su puerta el Fondo Monetario Internacional, y también Banjico redujo la tasa de crecimiento del país, económica del país para el 2020. Y son avisos, son mensajes cifrados que le están mandando SOS o alertas o focos rojos, pero pues él se amacha. Y pobre México, ¿no creen? Porque no es esa la forma de gobernar. Y es que lo que dice, cree que es palabra de Dios, y aquí no es palabra de Dios, aquí es palabra de gente que tenga la capacidad para entender cómo deben hacerse las cosas, cómo deben hacerse esto con la opinión de los expertos y no con la palabra del presidente, que por supuesto no es, como él cree, palabra de Dios. Y les platicamos apenas de lo que había dicho el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Coatzacoalcos. Eso fue el martes. El martes les platicamos y también lo comentamos en nuestra columna de Armando. El lunes, perdón, les platicamos lo que declaró Armando Carballo Brañas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Coatzacoalcos, la Canaco Servitur, y pues que pues había preocupación en el sector del comercio que él representa, porque hay un sub y baja en los índices de la inseguridad pública en Coatzacoalcos, y que, por ejemplo, pues había días en que no sucedía, pero hubo un día en que asaltaron dos instituciones bancarias, atracaron una tienda de electrodomésticos, dos sucursales de Banamex fueron, y Electra, en pleno centro de Coatzacoalcos, y que pues le exhortaba a los tres niveles de gobierno, empezando por el primero, que es Coatzacoalcos, el municipal de Coatzacoalcos, de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, pues que hicieran algo más para reforzar la seguridad, y sobre todo, dice, se cometen delitos del fuero común o federal y no hay detenidos, no tienen nada. Entonces esa gente pues sigue circulando fuera de la ley, actuando fuera de la ley, y pues hizo ese exigente, aunque comedido, exhorto a los tres niveles de gobierno. Bueno, pues ahora hizo una nueva declaración Armando Carballo
Barañas, en el sentido de que pues él considera saludable. Las otras anteriores se le hizo a la compañera Mayrani de Diario Mismo, y esta que le estamos comentando se le hizo al compañero Céndic Aguirre de El Liberal. ¿Qué propone hoy Armando Carballo Brañas? Pues que se permita que en cada negocio puedan tener un arma de fuego, para, dice, pues contener un poco al delincuente que llega y vea que están armados. ¿A qué grado hemos llegado en Coatzacoalcos? Ya no hay otras, ya no ve los empresarios ni la población en general, no ve otra salida más que la defensa propia, y ya está autorizada la posesión de un arma de fuego en cada familia, en cada casa. Pero, pero ahora Armando Carballo Brañas de la Canaco de Coatzacoalcos la propone para cada negociación. Y esto pues debe preocuparnos a todos, que estemos llegando ya a esta situación, que él considera pues que, sabiendo el delincuente que en cada negocio hay un arma de fuego para repelerlos en su caso, pues ya podría, dice Armando Carballo Barañas, pues evitar, contener un poco al desmotivar al delincuente, para que pues podría estar jugando la vida en esa aventura, en ese ataque, en esa agresión a los comercios organizados o no organizados, pero tienditas, ya ve que ellos asaltan todo, no ven qué comercio, de qué dimensión, sino que van y buscan sacar lo que sea, pero se llevan lo que puedan. Y este es otro SOS, otra alerta que lanza el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio de Coatzacoalcos, Armando Carballo Brañas, que llama a las cosas por su nombre, y no tarda, y lo empiezan a agredir los bots, los chairos, porque ya ven que esa es la forma en que Morena actúa ahora para evitar que se critique la mala actuación, la indiferencia o la incapacidad de los gobernantes con esa etiqueta partidista. Y el interoceánico, el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec debe firmar un convenio con Estados Unidos de América, con USA, y no con Asia. ¿Quién dice esto? Pues nada menos que el hombre más rico del mundo, y orgullosamente mexicano, Carlos Slim Helú. Eso opina en una declaración que hizo fue en un congreso de ingenieros civiles, donde dictó una conferencia y que la retomó el periódico El Universal de México. Y dice Carlos Slim Helú, es mala idea desarrollar el tren transísmico en el sureste. Así dice. Una buena idea es concretar un tratado especial como para que Estados Unidos adquiera lo que se produzca en esa zona, dijo Slim, presidente del grupo Carso, en conferencia durante el 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, agregando que más allá del Tratado de Libre Comercio que está en veremos, México, Estados Unidos, Canadá, más allá del Tratado de Libre Comercio, se tenga un trato especial para que todo lo que se produzca en esa franja del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec vaya en automático al mercado americano, porque eso sería una buena alternativa. Dijo lo anterior al referirse a las inversiones de infraestructura dadas a conocer el martes pasado por la iniciativa privada y el gobierno, y consideró que también deben mejorarse los salarios. Ese es otro tirito que se está echando el Tratado del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, donde se habla precisamente por eso las reformas laborales
en nuestro país, la reforma laboral en nuestro país, y no habló, no dijo Asia. Eso lo entendemos nosotros, y ustedes también seguramente. ¿Por qué? Porque todo está orientado a que serán los asiáticos quienes desarrollen ese proyecto. Ya lo dijo Pérez Astorga, el senador, ex secretario de Desarrollo Económico de Cuitlavo García Jiménez, que fueron ingenieros de Singapur los que desarrollaron el plan maestro del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y que fueron esos mismos ingenieros los que hicieron los proyectos de los parques industriales de China. Entonces, la visita del primer ministro de Singapur al presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces por ahí ve la situación, Slim, que serían los asiáticos quienes controlen la operación y todo lo que representa el gran comercio que se espera surja del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y partiendo, seguramente pensando que Estados Unidos y China están compitiendo, pero agresivamente en la cuestión comercial. Ven ahorita el problema que hay, el conflicto que hay, el intercambio de aplicación de aranceles por los apretones que le pega Trump a los chinos y por los apretones que le pegan los chinos a Trump y a Estados Unidos y a aquel país también. Pero pues esto debiera tomarlo en cuenta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esto que dijo Carlos Slim en el tercer Congreso de la Ingeniería Civil, y evitar que México pudiera convertirse en un satélite de los mercados asiáticos, incluido por supuesto el chino, y la situación de la relación con Estados Unidos, que es el gran policía del mundo. Ya ven ahorita lo que está provocando Donald Trump con la petición de los de Barón, que pues tiene muchas aristas la cuestión de que designe nombre a las organizaciones, a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas. Claro que, son cuestiones que hay que sopesar. Además se dice, esto no es de la noche a la mañana. Todo el mundo hay que sopesarlo para ver hasta dónde es lo que conviene a México, después de que pues ninguno de los gobiernos que lo han atacado, el de Calderón, el de Peña Nieto y menos el de Andrés Manuel López Obrador, ha encontrado la fórmula, porque los han rebasado de calle y valla por la capacidad. Lo vimos en Culiacán, la capacidad organizativa de esos grupos de narcotráfico, como en un momento arrebataron, arrasaron. No obstante, el heroico ejército mexicano se portó a la altura y sí detuvieron a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, pero sabemos el desenlace, que el presidente reconoce que está entre los 5 casos que más inquietaron y afectaron a su gobierno. El interoceánico, ya Carlos Slim Elú, que sabe lo que dice en cuestión de negocios y las consecuencias que pueden traer las malas decisiones, está recomendando que mejor se firme un convenio comercial con Estados Unidos para que ese mercado sea al que se le venda toda la producción de la franja que se procese o se manufacture ahí en esa franja de lo que será el corredor, el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conectará vía terrestre, ferrocarril y tráiler a los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, en el Atlántico, y de Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico. Y en plena austeridad, en plena austera de la Cuarta Transformación, nuestros ilustres diputados federales tendrán un 50% más de aguinaldo el próximo año. Así se las gastan, en plena austeridad, incluidos los de Morena, los de la Cuarta Transformación, que son mayoría. Bueno, pues este año se van a llevar cada angelito legislador federal 140,000 pesos de aguinaldo. Y ya para el próximo, ya
ya votaron, ya aplicaron, ya impusieron que se van a llevar el próximo año 210,000 pesos de aguinaldo, es decir, 70,000 pesos más, 50%, para acabar pronto. ¿Cuál austeridad? ¿Dónde están estos nuevos salvadores y héroes de la patria mexicana? Estos modernos héroes de la patria mexicana, que mucho ruido y pocas nueces, porque óigalos hablar. Y cómo recortan tijera, le meten tijera. Claro, a ellos se los ordenan. Y si le preguntamos ahorita al presidente, oiga, ¿qué piensa de que los diputados federales se incrementaron el 50% del aguinaldo para el próximo año? Así, es cosa de ellos. Yo no tengo que ver. Yo respeto la división de poderes y no me puedo meter ahí. Cuando sabemos que en el Congreso de la Unión, que tiene bajo sus pies, bajo la bota presidencial, no se hace nada si él no lo acepta. Y en consecuencia, bueno, pues se van a llevar un 50% más. Y yo pregunto, ¿qué han hecho nuestros diputados federales del sur para merecerse tanto? Y en tiempos de crisis, ya lo quisiera cualquier empleado de gobierno al que le están recortando con la ley esa que votó el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Congreso para las remuneraciones de los empleados y funcionarios públicos. Pues no, ahí sí no hay nada que hacer, pero como tienen el pandero los legisladores del Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores, y un presidente que los acuerpa para tenerlos contentos y dilapidar el dinero del pueblo de México, van a tener este gran premio para el otro año por todas las leyes que han votado, que no son imagen y semejanza de México, sino imagen y semejanza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tomémoslo en cuenta. Y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado, es decir, de la administración de Cuitlava García Jiménez, que representa el ingeniero Helio Hernández Gutiérrez, pues fue no ninguneado, sino le dieron una sacudida ahí en su comparecencia en el Congreso del Estado, en la glosa del primer informe del gobernador Cuitlava García Jiménez, porque pues se descubrió, se entendió por los datos que él mismo aportó, que tiene un subejercicio de casi el 50% del presupuesto para obras de infraestructura pública asignado para este año. No ha habido la inversión que debe haber, siguen calentando el dinero, pero siguen creando inmovilidad en todo Veracruz. Y por el otro, pues también le recriminaron que las asignaciones de obra, casi el 80% de las obras son por asignación directa y no por licitación. Y encima de esto, todavía se les ha otorgado a empresas foráneas de diferentes estados de la República, 5 estados, 6 estados, y a los de Veracruz los sigue haciendo a un lado. ¿Dónde está la promesa presidencial y del gobernador que con nosotros no va a pasar con la mafia del poder? Y pues, ¿qué está pasando en Veracruz? Bueno, pues ahí está. El problema es que también le recriminaron los diputados incluso de Morena a Helio Hernández Gutiérrez, el secretario de Infraestructura y Obra Pública del gobierno de Cuitlava García Jiménez, que tenga preferencia por los municipios gobernados por Morena y que son los menos, y por los demás de los restantes partidos políticos, pues nada más no los toma, no es tan generoso con ellos como con los 16 o 17 creo que tiene Morena en la entidad para 212
municipios veracruzanos en total que son. Imagínense qué está pasando en Veracruz. Y entonces, ¿saben cuál fue la respuesta que le dio Helio Hernández Gutiérrez a los diputados? Que si quieren más obras para esos municipios, pues que le autoricen más dinero, porque no le alcanza. Así. ¿Y qué nos demuestra esto? Bueno, la prepotencia de los funcionarios de Morena, que saben que no pasa nada, porque el Congreso lo controlan, el Ejecutivo también, en este caso, que son los más directamente involucrados en esta cuestión de los presupuestos. Pero también por el otro lado nos demuestra la decadencia del poder legislativo veracruzano. ¿Cuándo se había visto que un funcionario se le subiera las barbas a los legisladores? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a nivel federal, cuando iban los funcionarios del gobierno de Peña Nieto y Rocío Nale García, la gritona, era diputada federal y luego cuando senadora, barbaridad, pelas que le pegaba, le gritoneaba, y aquellos a pie firme y guardando el respeto a la señora legisladora, que abusiva, pues tenía el coach López Obrador ahí, que ese es mi Rocío, le va a ir bien Rocío conmigo, y sí le ha ido muy bien, por supuesto, y si no, que lo diga su esposo Pepe Peña, el ministro sin cartera de la Secretaría de Energía. Bueno, pues así hoy vimos cómo esa decadencia del poder legislativo veracruzano, donde los funcionarios del gobierno de Cuitlava García Jiménez está haciendo ser el pabilo de ellos, incluso contra sus propios correligionarios morenistas. ¿Qué está pasando? Decadencia, 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 desgraciadamente, cuando se malinterpreta el ejercicio del poder y cuando se malinterpreta también que X partido tenga todo el control como lo tiene el Morena. Incluso lo vemos a nivel federal, el Ejecutivo en manos de Morena, el Legislativo en manos de Morena, y el Ejecutivo y el Judicial prácticamente ya también controlado. Cuidado, y en Veracruz pues estamos en las mismas, desgraciadamente, pero pues cuidado, porque esto que está sucediendo no beneficia a nadie, y menos a Veracruz y a los veracruzanos, porque las comparecencias en las famosas glosas ya son un día de campo para los funcionarios de Cuitlava García Jiménez, y un día de tormentos, de tortura y de humillaciones para el poder legislativo veracruzano. Y niega el presidente López Obrador que tenga la sana intención de fusionar a la Sedena con la CEMAR, la Secretaría de Marina, de Defensa Nacional. Dice que no, que las dos son indispensables y que funcionan muy bien. Sí, no hay duda que las dos funcionan muy bien, sobre todo el ejército, un glorioso ejército mexicano, garante de la independencia y soberanía mexicana, y leales, igual que la Marina, por supuesto, a nuestras instituciones, empezando por México. Pero, ¿y por qué estos rumores? Sabemos, el presidente no está llevando una buena relación ya con el ejército a raíz del Culiacanazo. ¿Recuerdan lo que pasó? ¿Cómo permitió la humillación a nuestro glorioso ejército mexicano? Y después cómo le respondieron a través del general en retiro Carlos Demetrio Ochoa Gaitán. Un discurso que dijo el general Ochoa Gaitán fue consensuado por toda la jerarquía militar, los oficiales, y que no fue onda de él, sino de todos. Y vemos cómo la relación con el general Sandoval, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, ha venido a menos porque precisamente no le gustó al presidente que lo pusieran en su lugar. Es decir, nada más que le dijeran: señor presidente, cuidado, nosotros no somos un partido Morena, no somos un funcionario de su gabinete, nosotros somos las Fuerzas Armadas
que han sido leales a México y a las instituciones, pero tampoco nos vamos a prestar a que, como lo ha traído hasta la fecha, ya en el último evento donde quisieron agredir a los soldados, ningunearlos, humillarlos, respondieron. Y eso es lo que tienen que hacer. No puede ser que permitamos, porque el presidente quiere abrazos y no balazos, a que se denigre la figura de nuestros soldados, del ejército mexicano y por supuesto que tampoco el de la Marina y Armada de México. Dijo que no, pero usted le cree. Pues yo, por cierto, que hoy ya está esto acordado, el Congreso del Estado ya entregó la medalla Adolfo Ruiz Cortines al titular de la Secretaría de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán. ¿Qué nos podría indicar esto? Otra señal, porque precisamente en uno de los últimos eventos donde estuvieron presentes la Marina y el Ejército, el orador principal fue el almirante Ojeda Durán. Después habló el secretario de la Defensa Nacional. Pero ahora, en ocasión de los festejos del 20 de noviembre, pero el general Sandoval pues volvió frío, ratificó, confirmó la lealtad del ejército a México y las instituciones, entre ellas, dijo el presidente de la República. Nunca dijo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Ojeda Durán sí llamó al presidente por su nombre. Sandoval Cervantes no lo llamó por su nombre. Son señales, si ustedes quieren, que uno pues quiere ver, uno adivina o siente, pero díganme si han visto por ahí al general Sandoval en las últimas mañaneras o en algunos eventos donde destaca la presencia del secretario de Marina, no el secretario de la Defensa Nacional. Por primera vez, si no en la historia de nuestro glorioso ejército, sí en los tiempos modernos. Así están las cosas en nuestro querido México. Y pues por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 782 de Política a la Mexicana, correspondiente a este jueves 28 de noviembre 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México para el mundo. Dios mediante, nos vemos mañana viernes 29, pero si hay algo antes y como siempre, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes. Y mientras tanto y como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.